Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y usted vio recién una galaxia. Antes nos venían mostrando cómo Marte, Saturno y la Luna están juntos. Pero no tenga miedo, no se ha convertido TN en un canal de astronomía. Esta galaxia que usted ve aquí detrás se llama Andrómeda. La galaxia Andrómeda. Es más grande que la Vía Láctea. ¿Sabe a qué cosa le pusieron el nombre de Andrómeda? A una de las cuentas de Lázaro Báez en Suiza. Se llama Andrómeda, está en un banco suizo y es una de las tantas cuentas a través de las cuales Lázaro Báez llevaba su plata al exterior. Todas tienen nombres astronómicos y sumas astronómicas, nombres de galaxias. ¿Cómo se obtenía esa plata? Muy sencillo, con la obra pública. Le asignaban con una licitación más o menos amañada una obra y después, en general, se realizaba un primer desembolso para que hiciera la obra, pero ese desembolso tenía que devolverlo a aquellos que se lo entregaban, que eran los funcionarios del Ministerio de Planificación. A veces, el segundo desembolso también lo tenía que devolver, y el tercero y el cuarto, y así hay rutas, por ejemplo, en La Rioja o en Chaco, que nunca se hicieron, porque nunca pudo aplicar la plata que le daban Lázaro Báez a hacer la construcción de la obra. Eso después se lavaba en los hoteles de los Kirchner o se negreaba a través de facturaciones o sobrefacturaciones que hacían entre empresas del grupo, en general empresas energéticas que le facturaban a Austral Construcciones, a la empresa de construcciones de Lázaro Báez. El cheque que aparece en los diarios, que apareció en los diarios, que aparece en Clarín, que está hoy en todos los portales de noticias, firmado por Martín Báez, que es un cheque emitido por Austral Construcciones para la empresa Top Air, que es una empresa también del grupo, forma parte de estos mecanismos de sobrefacturación. Y eso es lo que está investigando la justicia. Top Air era una empresa que después cerró, de aviación, que tenía Lázaro Báez y que era contratada por muchos gobernadores de provincia. Preguntar por José Alperovich. La plata después iba a bóvedas. Néstor Kirchner tenía una bóveda en Santa Cruz, en Calafate. Además guardaba la plata en un armero que había construido Alberto Coan en Olivos para Menem. Pero el grueso del dinero se guardaba en bóvedas en Santa Cruz, en Calafate. Lázaro Báez tenía su propia bóveda y era como una especie de señal de estatus dentro del grupo gobernante, porque otros jerarcas del kirchnerismo, como por ejemplo Francisco Larcher, también tenía su bóveda o tiene su bóveda en el Country Abril, que inclusive invitaba a veces a algunos amigos a visitarla. La bóveda fue hecha, la de Larcher, por el mismo arquitecto que le fabricaba o que le construía las bóvedas a Lázaro Báez y a Néstor Kirchner. Ahí se guardaban los billetes que muchas veces en operaciones inmobiliarias que quisieron hacer tuvieron que inutilizarlos porque eran billetes que ya estaban enmohecidos por la mala conservación y el exceso de humedad que había en esos reservorios, en esas cuevas, en esas bóvedas. Si usted vio El Patrón del Mal, la serie sobre Pablo Escobar Gaviria, va a ver que Pablo Escobar Gaviria, que también tenía el mismo problema en Colombia, guardaba la plata en tanques y los escondía bajo tierra. Es todo un problema para la plata de la corrupción o para la plata de delitos complejos como el narcotráfico, hacer circular ese dinero porque, claro, no puede entrar al sistema financiero. Ahí se equivocó Cristóbal López, que mandó dinero a Estados Unidos, pisó la jurisdicción americana por comprar un casino. Bueno, ahora lo están investigando allá. Y lo están investigando con mayor gravedad porque es dueño de un banco, además, Finansur. Para tramitar todo este movimiento de dinero, sobre todo después de la muerte de Néstor, que es cuando estalla todo este sistema en una especie de chiquero, porque ya no estaba la mente que centralizaba todos los movimientos con su cuaderno arte azul, grandote, lo llaman a Fariña. Fariña le vendía camiones, en realidad le proveía camiones a la empresa Austral Construcciones con un sistema de leasing. Ahí se fascinan con Fariña los Báez, padre e hijo, y lo convocan para ser
fideicomisos. Fariña, después de hacer los fideicomisos, armó un fondo que se llamaba Genevieve. Ese fondo Genevieve se presentó delante de los accionistas italianos de Telecom. En el año 2010, antes de morir, Néstor tenía la obsesión por quedarse con Telecom en una combinación con el grupo Huerten, que era socio y sigue siendo socio de la mitad de Argentina de Telecom. Quería Néstor quedarse con la sección de los italianos y se presenta Fariña a los italianos con un fondo Genevieve indicando que esa era plata de Néstor. Los italianos no les sorprendió porque los había llamado Julio De Vido para decirles: va a aparecer un fondo Genevieve que les va a hacer una oferta, sepan que tiene el aval del gobierno. Fariña, que es muy charlatán se ve, decía con toda soltura: yo soy Báez y Báez es Néstor. ¿Cuál es la noticia de hoy? La noticia de este lunes. Que Fariña hoy a la tarde fue llamado a declarar en declaración indagatoria por la causa por evasión agravada. Bueno, esta declaración de Fariña, esta declaración indagatoria, que se va a producir no el viernes que viene, sino el otro, el 8 de abril, puede ser para Cristina Kirchner el principio del fin. No es una novedad todo este mecanismo. Antes estos servicios que prestaba Fariña y que los prestaba a través de la financiera La Rosadita de Federico Eláscar, los prestaba un señor que se llamaba Ernesto Clarence. En ese caso se llevaba la plata a Carmelo. Eláscar transfería el dinero al exterior. Ese dinero que se contaba en los videos que usted vio contando plata. Un día alguien fue y le dijo a Cristina: vos sabés que están moviendo mucha plata, parece alrededor de Báez. Están mandando muchos dólares afuera. A Cristina le intrigó. Tuvo una reunión a solas que la organizó ella con Báez. Y le dijo: escuchame una cosa, ¿vos estás mandando plata afuera? ¿Hay mucho movimiento alrededor tuyo de plata que estás mandando al exterior? No, ¿quién te dijo eso?, le dijo Báez. No, me informaron. No, en absoluto. Aparentemente, Báez fue a La Rosadita, habló con Fariña, habló con su entorno y le dijo: bajemos un cambio, porque se están enterando en Olivos de nuestros movimientos. Alguien le avisó después a Cristina que en realidad se estaba mandando plata al exterior. Ella se dio cuenta de que era su plata, o era la plata de su esposo, y ahí se rompe la relación entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Si usted busca ahora en Google, ¿cuándo empiezan los problemas de la empresa de Báez? No empiezan con la llegada de Macri. Empiezan aproximadamente en julio del año pasado. Las consecuencias de esos problemas en que ya le empiezan a suspender contratos y tiene que empezar a echar personal, porque se había roto el pacto o el compromiso entre Báez y los Kirchner. Ahí empezaron los problemas. Hasta ese momento, la relación era tan estrecha que hay banqueros que recuerdan que Cristina Kirchner lo llamó para hacer gestiones financieras a favor de las empresas de Báez. Eláscar perdió La Rosadita, se la compraron, no acordaron la plata que él pretendía, estalló todo el escándalo. Y ahora vuelve a estallar con estas filmaciones, que parece que son infinitas. ¿Por qué? Porque cuando él vende La Rosadita, la vende obviamente con estos equipos de filmación que filman las mesas donde se está contando la plata, y los que la compraron, que son Báez, Pérez Gadín, digamos, los que manejaban esa plata que venía de la obra pública y que Cristina reclamaba como propia, se olvidaron de cambiar las contraseñas del sistema de filmación. Y como Eláscar tenía un servidor fuera de La Rosadita, podía hacerse de las filmaciones mientras seguían contando plata dentro de su financiera. La leyenda dice que esas filmaciones se las entregó a Estiuso, pero usted sabe que hoy en la Argentina Estiuso da para todo. Ahora hay una cantidad de amigos de la presidenta que se ve que están aislados de ella y tratan de dar explicaciones. Víctor Hugo Morales, con toda buena fe, explicó el otro día que en La Rosadita contaban plata como en las panaderías cuentan pan. Hay que aclarar que el gobierno de los Kirchner
cerró financieras, cerró casas de cambio por encontrar más dinero del que tenía que haber. Es decir, contar plata si no está justificada la plata es un delito. Por eso a los amigos de la expresidenta habría que pedirles en nombre de la expresidenta no la defiendan más. Mejor que aparezca ella y se defienda sola. Hay una curiosidad que tiene que ver con una pregunta que nos venimos formulando acá en Odisea desde hace tiempo y que nos vamos a seguir formulando, que es si el sistema judicial argentino está capacitado, tiene la calidad suficiente como para dar una respuesta frente a estos delitos. Fariña está preso por evasión agravada en La Plata para que quede desconectado de esta causa y no pueda hablar. Por evasión agravada va a tener que declarar dentro de 2 viernes en esa causa. Una declaración indagatoria que, como le decía, puede ser el principio del fin para Cristina. En cambio, Cristóbal López, que utilizó 8.000 millones de pesos de terceros, reteniendo impuestos que ni siquiera eran de él, era el impuesto a los combustibles que él en realidad cobraba a nombre de la AFIP para comprar una serie de empresas que hoy no sabemos muy bien de quiénes son, en el mercado se dice que son de Cristina, y sin embargo no fue ni siquiera denunciado por la AFIP. ¿Cuál era el plan de trabajo de la AFIP en la época de los Kirchner? ¿Perseguir perejiles o ir por los grandes delitos? En nombre de la soberanía del Estado, por supuesto. Lo que no nos provee el sistema judicial lo está proveyendo la descomposición de un grupo en el cual los pactos se están quebrando. Báez está publicando notas en su diario Prensa Libre, en el sur, contando cómo él tenía que hacer maniobras financieras para disimular la compra de propiedades por parte de Alicia Kirchner. Alicia Kirchner dice que Báez no puede justificar su patrimonio, Echegaray dice que Báez va preso. Báez está cada vez más inquieto porque su hijo está complicado en toda esta historia. No es la primera vez que se rompen estos pactos. Mucho antes, a fines del año 2011, se rompió el pacto entre la familia Kirchner y la familia Eskenazi porque aparentemente le habían explicado a Máximo Kirchner que las acciones de los Eskenazi en YPF pertenecían a su papá y que se la querían fumar. Después se rompió el pacto entre el grupo Spolsky y Garfunkel, denunciando quiénes son los dueños de lo que era el grupo Tiempo Argentino. Fabián de Sousa se queda con un grupo de empresas que aparentemente eran de Cristóbal López. Cristóbal López explicó en varias oportunidades a varios amigos que en realidad algunas de esas empresas, como la compañía de medios, era de Cristina. Y ahora vemos esta ruptura entre Báez y Alicia Kirchner, entre Báez y Echegaray. Sin ofender a nadie, sin que esto sea insultante, me viene a la memoria un viejo dicho alemán. Cuando 2 ladrones pelean, algo bueno se aprende.